Hace un par de meses apareció en internet cierta información que vinculaba a Larry Wheels con un presunto fraude multimillonario a través de un esquema de manipulación con las acciones de su propia empresa, donde esas acciones se vendían a un particular a cambio de cierto dinero, pero el dinero que tenía que recibir posteriormente el inversor por esas acciones nunca llegaba. Me pareció curioso y muy llamativo, porque siempre he sido bastante fan de Larry Wheels en cierto sentido. Ha sido una de las no tantas figuras mediáticas que no ha aparecido en ningún escándalo fuerte y siempre ha parecido ser transparente en muchos temas que otros evitan. Quiero decir, Larry Wheels, el mismo Larry Wheels que se sinceró con todos nosotros sobre sus adicciones, el que siempre ha ido con la verdad por delante respecto a lo que tomaba o dejaba de tomar. Toda esta historia parecía no encajar con su persona. Así que decidí investigar estas alegaciones en profundidad y lo que descubrí fue bastante decepcionante. Lo primero que hice fue ponerme en contacto directamente con la persona que ha interpuesto la demanda contra Larry y, para mi sorpresa, esta persona me ha facilitado absolutamente todo, desde los contratos originales de la venta de acciones hasta las facturas y extractos bancarios que muestran dónde terminaba realmente el dinero. Y lo más importante, tengo los mensajes de texto entre él y Larry Wheels que muestran que todo esto no fue un error administrativo. Pero vayamos por partes. Hace poco más de un año, Larry publicaba el siguiente vídeo titulado "Tuve una recaída". Os animo a verlo, pero a resumidas cuentas, para los que no estén al tanto, Larry se refiere a su obsesión con las plataformas y sitios de contenido para adultos. Estamos hablando de una adicción que, según sus propias palabras, lo mantenía despierto todas las noches frente a una pantalla, gastando sumas astronómicas en propinas y suscripciones. A pesar de su marca, de los patrocinios y de su aparente éxito, Larry se quedó prácticamente en bancarrota, se quedó a cero, y es precisamente en este punto de desesperación total cuando decide abrirse una página azul. Sí, esa misma página azul. Pero esta nueva iniciativa suya no cuajó muy bien. La comunidad, por decirlo de forma suave, no recibió bien este cambio de rumbo. Os recuerdo que hablamos de un atleta de primer nivel mundial, un hombre que ha construido su imagen sobre la fuerza y la superación, vendiendo, ahora de repente, su privacidad en una plataforma de este tipo para intentar rescatar una situación financiera que estaba en caída libre. Larry se encontró con un rechazo y una crítica tan grandes que cerró esa página azul en tiempo récord, pero claro, su situación económica seguía siendo la misma, sus fuentes de ingresos tradicionales ya no eran suficientes, y esto es muy fuerte, porque estamos hablando de una persona que entre su canal de YouTube, su marca personal, PR, sus patrocinios, etcétera, 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 estaba ganando millones de dólares al año. O sea, imaginaos la magnitud de sus gastos. Para seguir financiando su gimnasio, mantener a flote su marca personal y sobre todo para cerrar la compra de la mansión de sus sueños, una propiedad que claramente no podía permitirse en esa situación actual, Larry tomó la decisión de vender una parte de su empresa. Y aquí viene la parte brillante de su plan, porque claro, cuando alguien te da dinero a cambio de un porcentaje de tu empresa, lo normal, lo que dicta la ley y el sentido común, es que ese inversor reciba sus correspondientes beneficios o que como mínimo vea ese dinero invertido en mejorar la empresa para que esas acciones valgan algo. Pero Larry decidió no repartir los beneficios. Cito: el demandante Daniel interpone esta acción legal contra Larry Williams y su empresa Larry Wheels LLC por daños y perjuicios derivados de incumplimiento de contrato, incumplimiento del principio de buena fe y trato justo, enriquecimiento injusto, fraude y engaño, apropiación indebida de fondos, incumplimiento del deber fiduciario y fraude de valores. En resumen, Larry Wheels está en una situación económica mala, pero admite que sigue gastando todo el dinero que le entra en coches, en aficiones, en adicciones, y ahora quiere comprar la casa de sus sueños, pero no tiene el dinero suficiente para hacerlo, así que decide vender una parte de las acciones de su empresa, PR, una empresa que sabemos que ingresa varios millones al año, a un amigo suyo cercano, Daniel, el mismo Daniel con el que me puse en contacto y el mismo Daniel que lo ha llevado
llevado a juicio. Larry le dice: mira, te voy a hacer la siguiente oferta, te voy a vender un 3% de la empresa, que equivale de normal a unos $150.000, a cambio de tan solo $50.000, porque necesito esos 50.000 aquí y ahora. Daniel sacó las cuentas, vio que esto podía ser la oportunidad de su vida y confió en Larry. Cogió todos sus ahorros personales, todo el dinero que tenía ahorrado, $28.000, pidió prestados de su padre, otros $30.000, y firmó el contrato. Al principio, Larry le hacía transferencias mensuales, un par de miles de dólares al mes. Todo parecía ir más o menos bien. Larry, en una ocasión, incluso le escribe a Daniel para darle ánimos, diciendo que la cosa va muy bien, que ha solucionado los problemas de inventario que tenía y que ha invertido 5 millones en producto, señal aparente de que el negocio va genial. Pero de la noche a la mañana, Larry simplemente dejó de pagarle. Sin previo aviso, sin ninguna explicación, daba igual que la empresa estuviera facturando millones o que Larry presumiera de nuevos lujos, para Daniel no había ni un céntimo. Pasado un tiempo, Daniel empezó a escribirle preocupado, le explicaba que tenía facturas que pagar, compromisos que atender y que necesitaba saber cuándo llegaría su parte de los beneficios. Larry empezó a encadenar una excusa tras otra, que si problemas con el banco, que si el dinero ya estaba de camino, que si había que esperar a que cerrara el trimestre, le daba largas constantemente. Mientras tanto, en redes sociales, Larry seguía viviendo la vida de un multimillonario. Pero atentos, porque de todo esto han pasado ya 2 años. 2 años. ¿Cuánto dinero ha facturado PR en 2 años? Millones de dólares. ¿Cuánto dinero le correspondería a Daniel por ese 3% que compró con los ahorros de su vida y el dinero de su familia? Daniel le vuelve a escribir una vez tras otra, explicando la gravedad de su situación económica, que se ha visto obligado a coger préstamos para pagar la factura de la luz e incluso para pagar la comida. Pero todo esto a oídos sordos. Cero respuesta por parte de Larry. Por esto mismo, después de intentarlo por activa y pasiva, no le quedó otra que llevarlo a juicio. Hoy por hoy, los procedimientos legales están en marcha, pero lo más increíble es que ni siquiera la presión de una demanda ha hecho que Larry mueva un dedo para solucionar esto. Pero es que la cosa no termina aquí. En una de las conversaciones, Larry menciona que su intención era vender un 10% de la empresa. Si Daniel tiene un 3%, ¿quién tiene el otro 7%? ¿Hay otros Daniels ahí fuera? ¿Gente que también entregó sus ahorros y que ahora está siendo ignorada de la misma forma? ¿Es así como Larry Wheels hace negocios? Hablamos de un hombre que en cada entrevista intenta dar un ejemplo a seguir para su audiencia más joven, mandando siempre un mensaje de superación y transparencia, pero si es capaz de dejar en la estacada a un amigo cercano, alguien que ya formaba parte del equipo de PR, ¿cómo tratará a la gente que no conoce? Para mí, personalmente, esto ha sido un buen golpe de realidad. Llevo muchos años en todo esto y conozco como nadie la verdad detrás de muchas figuras públicas de este mundillo, influencers y demás. Pero la verdad tenía a Larry por otra persona y sentía una admiración real por su historia. Me encantaría poder deciros que todo esto es un malentendido, que hay un error administrativo o una explicación lógica, pero cuando miras los contratos, los extractos bancarios y esos mensajes ignorados mientras él estrena una mansión, todo apunta a que esto fue totalmente premeditado. En fin, hasta aquí el vídeo por ahora. Si aparece más información al respecto, os haré saber los primeros. Dejadme vuestra opinión sobre todo esto en los comentarios, siempre los leo todos. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like y suscribiros para no perderos los siguientes. Nos vemos en el próximo vídeo.